My, na- my name is Mercedes, and it is my pleasure to welcome you today to today's workshop called Conflict-Driven Migration, the failure of border control mechanism to govern a human approach. First, some practical information. Everyone's microphones and videos are turned off. Please write your question through the Q&A box. A time for Q&A will be given at the end of all presentations. Just a reminder that the session will be recorded, and all recordings will be available on the VFAIR platforms for 3 months. So today, we welcome our presenters, Father Ismael Moreno, Father Melo, and Carla Rivas. Father Melo is director of the Foundation ERIC and Radio Progreso in Honduras, and coordinator of the Jesuit Migrant Network for Central America. Carla is a journalist and was the coordinator of the press department of Radio Progreso from 2002 to 2012. She has also worked as a facilitator for radio training in social analysis processes, as well as a researcher in human rights for Radio Progreso ERIC, which means Reflection, Research, and Communications team. Without any further delay, I would like to hand things over to our presenters today. Hola, muy buenos días. Gracias por la presentación y por la invitación. Un saludo desde Honduras. Este taller lo vamos a dividir en 2 partes. Una primera va a ser un contexto para que sepan pues desde dónde estamos, y la segunda parte va a ser como una breve pincelada de migración. Entendemos que son personas que quizás va a ser la primera vez que escuchan de migración, así que vamos a intentar ir poco a poco compartiéndoles la migración, que es uno de los temas fundamentales con los que trabaja el ERIC Radio Progreso y la Red Jesuita con Migrantes. Así que en primer lugar les vamos a dejar con el Padre Melo, y la segunda parte voy a continuar. Melo. Su micrófono. Hola. Hola, mucho gusto estar con ustedes y hacer presente la realidad hondureña a través de este fenómeno de la migración, que como fenómeno masivo comenzó a finales de la década de los 90 del siglo pasado, y que ha crecido de una manera acelerada en las últimas 2 décadas, y particularmente en esta última década del siglo. Como nos ha dicho nuestra querida Carla Rivas, voy a tratar de ser breve en presentar como un marco general del país que ayude a explicar por qué la migración, por qué el fenómeno masivo de la migración, no porque Dios lo quiera, sino por los dinamismos humanos, sociales y políticos y económicos que tenemos en Honduras. Honduras, amigas y amigos, un pequeño país con una privilegiada ubicación, con costas en los 2 océanos, en el Océano Atlántico en el norte y el Océano Pacífico en el sur, y con fronteras terrestres con 3 países en la franja delgada de Centroamérica: fronteras con Guatemala, fronteras con El Salvador y fronteras con Nicaragua. Y en el Océano Pacífico, que se llama el Golfo de Fonseca, tenemos vínculos con los 3 países, con Nicaragua, con El Salvador y con Honduras. Un país con una amplia y rica biodiversidad. Somos algo así como una especie de microcosmos. Y ahí vivimos más de 9 millones de habitantes en un territorio de
112.492 kilómetros cuadrados. Es decir, que cabe más de 88 veces en Canadá. Allí lo pequeño de Honduras. Cabe más de 88 veces en Canadá y solo para ubicarnos 3 veces en Noruega, casi 5 veces en España, cerca de 7 veces en Chile, 75 veces en Brasil, 85 veces en China y 87 veces en Estados Unidos. Para la relación, pues, de lo pequeño que es este territorio. Es un país con una población mayoritariamente mestiza, aunque con al menos 9 etnias diversas. Con esta riqueza de biodiversidad tan enorme, Honduras, la sociedad hondureña está conducida por un grupo de unas 250 familias que conforman lo que llamamos la élite oligárquica hondureña, en un asocio con un modelo organizado para concentrar las riquezas y las ganancias en estas 250 familias y para beneficiar a transnacionales, dejando a millones de hondureños y hondureñas sin oportunidades para acceder a una vida con dignidad. Ahí encontramos entonces estos dos grandes contrastes. Un país con un territorio inmensamente rico, con posibilidades de salir adelante con nuestra propia cuenta, pero con un control de unas reducidas familias de la economía y de los bienes de la naturaleza. Solo quiero recordarles que Honduras, amigos y amigas, es un país condicionado históricamente y económicamente por la relación con Estados Unidos desde hace más de 120 años. Fue en esta costa atlántica hondureña, en la costa norte hondureña, donde a comienzos del siglo XX se acuñó la expresión República Bananera, que significa que Estados Unidos y las corporaciones multinacionales miran a nuestro país y nos miran a nosotros, las hondureñas y hondureños, y se relacionan con nosotros sobre la base de que somos proveedores perpetuos de materia prima y productos para el postre. Esa relación de condicionamiento explica la desigualdad y el empobrecimiento de nuestra sociedad hondureña. De manera que el impulso de la economía hondureña se sustenta en un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y en la privatización de bienes y servicios públicos, y se impulsa desde una alianza conformada por una burocracia política de extrema derecha, una reducida élite oligárquica que no pasa, como ya les dije, de 250 familias, y las multinacionales. Esta alianza se respalda en los militares, en el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, y también en la subordinación a las decisiones y a las políticas del gobierno de los Estados Unidos, cualquiera que sea republicano o sea demócrata. Por lo tanto, ante este panorama, quiero yo decirles, hermanas y hermanos, amigos y amigos, que nosotros en Honduras tenemos una enorme tarea pendiente. ¿Cuál es esa tarea pendiente? Impulsar nuestra propia propuesta de desarrollo. Hasta ahora, durante 120 años, toda propuesta de desarrollo ha sido definida fuera de Honduras, sin Honduras y la mayoría de las veces en contra de Honduras. Por lo tanto, es una propuesta que a lo largo de 120 años nos ha empobrecido y nos ha puesto en condiciones no solamente desfavorables, sino incluso humillante ante las transnacionales y ante las decisiones externas, y están asociadas con esta reducida élite oligárquica hondureña.
Por lo tanto, la gran tarea que tenemos es impulsar una propuesta que parta de un nuevo concepto de soberanía, entendiendo la soberanía como la capacidad que hemos de adquirir para tomar nuestras propias decisiones, para que nuestras decisiones sean autónomas y libres sobre nuestras familias, sobre nuestras personas, sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro y sobre los bienes y riquezas comunes. El presente y el futuro basado en el respeto también a los derechos humanos y a los respetos a los bienes de la naturaleza, viviendo en este lugar como parte de nuestra casa común. Esa es la gran tarea que tenemos. Mientras no hagamos frente a esas tareas y mientras no se nos apoye para impulsar esta tarea pendiente a lo largo de nuestra historia, nuestra población, en lugar de vivir dignamente porque tenemos condiciones para ello, va a seguir buscando un camino fuera del país, que es el asunto de la migración. La migración no tendría que ser nunca una carga de historias tristes, no. La migración debía ser una realidad como resultado de una decisión libre de los habitantes. Sin embargo, la migración aquí es forzada, obligada por la situación de desempleo, por la situación de violencia, obligada por la situación de los proyectos extractivos en donde están presentes las compañías mineras canadienses y son forzadas por un gobierno que en lugar de proponer que los bienes de la naturaleza y los servicios públicos puedan promover el desarrollo de toda la ciudadanía, se privatizan. Por lo tanto, el modelo de privatización del agua, el modelo de privatización de la energía, el modelo de privatización de las carreteras y de todos los otros bienes públicos y servicios públicos, esto provoca la marginalidad de millones de seres humanos que son los que toman el camino hacia el norte. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la migración es el resultado de estas condiciones que expulsan a nuestra población. Y en el camino se expulsa porque la población no tiene condiciones aquí, pero en el camino también nuestra población se ve, se encuentra con situaciones también de violencia, de amenazas, de extorsiones, y no pueden cruzar la frontera libremente, porque quien acredita que tiene dinero y documentos muy bien legalizados, esa persona puede cruzar las fronteras. Pero si no hay dinero, si no hay documentos para las fronteras, no hay un ser humano que valga. Es más importante la mercancía que los seres humanos. De manera que el fenómeno de la migración remite esencialmente a un fracaso de humanidad y todavía con mayor crudeza remite a racismo, remite a discriminación, a exclusión social y a modelos económicos, sociales y políticos y culturales productores de violencia y de expulsión de seres humanos. El fenómeno de la migración remite al fracaso de la humanidad ante el Dios de la vida, quien hizo la tierra y todo lo que en ella habita para que vivamos dignamente, para que todos los seres humanos vivamos dignamente. Y los seres humanos acaparamos y obligamos a que otros seres humanos emigren, busquen otra tierra, huyan de su propio lugar de origen. Ante las fronteras no existe igualdad en los seres humanos. Hay humanos que son más, seres humanos que son menos y seres humanos que ni siquiera existen. Y los que no existen son la mayoría, que proceden de países empobrecidos como Honduras, aunque aquí tengamos todas las condiciones, insisto,
para vivir dignamente. Una persona que migra, en su origen ya ha sido discriminada por su pobreza y por sus orígenes étnicos. Es discriminada durante el trayecto y si logra llegar a su destino, vivirá como un ser humano sospechoso, extraño, discriminado. Las caravanas, como éxodos masivos de un pueblo juvenil triste, irrumpieron como un terremoto y nos invitan a que repensemos el relacionamiento entre los pueblos y entre los países para que busquemos respuestas a todos los seres humanos y no solamente a reducidos sectores humanos. Un día, amigos y amigas, estaba yo en un estado de Estados Unidos, en el norte, Oregon. Se acercaba ya el invierno. Miré para el cielo y vi multitud de aves surcando el cielo que venían hacia el sur, buscando el trópico. Volaban libres como el viento, surcaban los cielos sin fronteras, sin cielos cerrados y volando en grupo, organizadas para alzar y darse fuerza y energía. Así soñamos que sea la migración en nuestros países, sin fronteras, con cielos abiertos y sin fronteras. Los migrantes no solo tienen alma, han de ser el alma de las luchas actuales. Hemos de aprender de todos ellos, de los migrantes, hombres y mujeres, a que sigamos el modelo de las aves que surcan los cielos en grupos y construyendo libertad. En esas caravanas de migrantes se escucha la voz de Dios que clama por su pueblo y en nombre de su pueblo humillado. Y en la escucha de esos clamores se juega la suerte de la humanidad. Se juega la suerte de los canadienses, de los hondureños y hondureñas, de los estadounidenses. Y en escuchar ese clamor y en atenderlo, se juega nuestra fe y se juega nuestra propia condición humana. Así han de ser los migrantes del futuro en esta tierra de angustias. Hermanos y hermanas que abren caminos, derribando muros y derribando paradigmas dominantes, como lo que son llamados a ser migrantes con almas libres y rebeldes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mi presentación me voy a apoyar de un PowerPoint. Y luego si quieren hacer algún comentario o algo sobre la participación del Padre Melo, pues también lo pueden hacer. We don't have any question at this time, Carla. Please go ahead. Gracias. Bueno, entonces continúo yo. Como les digo, la propuesta que tenemos más bien como de un taller, por lo tanto yo voy a ir hablando, les voy a ir preguntando y gracias a Genaro que también me va a estar apoyando para que con su traducción pueda yo también entenderles y ustedes también estemos en la misma sintonía. Bueno, voy a hablar en el marco, agradecer en primer lugar pues que nos hayas invitado porque es una oportunidad de contarle al mundo lo que está pasando en Honduras, pero que además lo estamos haciendo con otros y con otras. Y muchísimas gracias a quienes se han inscrito para este taller sobre migración, refugio y hospitalidad. Voy a hablar yo sobre 3 categorías migratorias generales. Pueden haber más según los investigadores, los estudiosos en cada campo se pueden dividir en muchísimas más, pero para efecto de este taller me voy a centrar en 3 grandes categorías. La primera como migración internacional, y ahí voy a hablar sobre qué es migración internacional interna y la migración internacional. También voy a hablar sobre desplazamiento interno, cuál es la diferencia con la migración interna.
Y finalmente voy a hablar también sobre asilo y refugio como un mecanismo de protección internacional. Entonces, cualquier cosa pueden por favor ir escribiendo en el chat y ahí voy a ir yo intentando ajustar lo que vayamos o las dudas que ustedes vayan teniendo. También si hablo muy rápido, Genaro, por favor avísame. Yo soy más de radio, pero puedo hablar más lento. De acuerdo, gracias. Me va avisando, por favor. Bueno, la primera cosa que vamos a hablar es sobre la migración internacional. En el mundo, ahora mismo, según las Naciones Unidas, el número de personas que están en su condición de inmigrantes está más o menos en 281 millones de personas al 2020. Esto significa que hay 281 millones de personas que están viviendo en un país donde no nacieron. A eso se reconoce como una persona migrante, alguien que está viviendo, que ha nacido, que está trabajando, que está en otro país donde no ha nacido. Y eso es una migración internacional. En términos generales, estos son la cantidad de números. Más o menos, les voy a pedir a ustedes que están hoy participando en el chat, en este taller, que piensen rápidamente si conocen a una persona que no haya nacido en Canadá. ¿La pueden ubicar? Por favor, les pido que mantengan ese rostro durante todo el taller. Quizás un compañero, quizás un amigo, un vecino, un familiar cercano, alguien que no haya nacido en Canadá, pero que está viviendo ahora mismo en Canadá. ¿Y por qué en Canadá? Porque, bueno, el 15% de la población que nació en un país que es diferente al que vive está en Estados Unidos. Y ahí hay una tradición muy fuerte, ya la decía el padre Melo, en esta tradición de ir hacia Estados Unidos, especialmente de los hondureños y las hondureñas. Y el vecino es Canadá. Justo hoy estamos teniendo el taller con ustedes que están ahí en Canadá. Bueno, si ya han pensado en esta persona que no nació en Canadá y que ustedes ya la ubican, la vamos a tener presente durante el taller. Solo para que se den una idea, en Canadá, según las Naciones Unidas, hay casi 8 millones de personas. Esas que ustedes ahora se han recordado, que lo han identificado, pues como esas personas que ustedes conocen que no nacieron en Canadá, hay 8 millones ahí en Canadá. Eso es casi la población de Honduras. Nosotros somos 9 millones, pues casi toda la población de Honduras está viviendo en Canadá, en un país donde no nació. Eso está representando casi el 20% de la población de Canadá, o sea que 2 de cada 10 habitantes no han nacido en Canadá y ustedes seguramente ya los conocen. Y un dato interesante es que el 52% de estas mujeres, de estas personas migrantes son mujeres. O sea que el rostro de las mujeres migrantes que están ahora mismo en Canadá y que hacen parte de estos 281 millones de personas que están en el mundo como migrantes, están ahora ahí en Canadá. Voy a avanzar un poco más y hablar ya de la primera categoría, la migración internacional. Esta primera de las 3 categorías es tiene como 2 patas, digamos, como dos divisiones. Una primera es la migración interna. Esta migración es dentro del territorio, es decir, que no han cruzado las fronteras
de su país. Este tipo de movilidad interna puede ser, por ejemplo, que un joven decida que va a ir a estudiar a la universidad a la capital o a una ciudad más importante. Estamos hablando ahí de una migración interna. O imaginen que sus padres han recibido un ascenso en su trabajo y tienen que moverse a otra ciudad. Estamos hablando ahí de una migración interna. Estamos hablando de una planificación, estamos hablando de una necesidad de ir mejorando condiciones y eso es lo que permite la migración, pero estamos hablando normalmente de un viaje planificado. Por supuesto que va a implicar ir, conocer nueva gente, quizás otro idioma, si en el caso de Canadá que tienen zonas donde hay varios idiomas, puede ser la posibilidad de que escuchen, reconozcan otra gente, otro idioma, pero están dentro del propio territorio y seguimos hablando de migración interna. La segunda pata o el segundo nivel es la migración internacional. Y en esta migración sí ya se cruzan las fronteras. Cuando hablamos de migración internacional, estamos entendiendo que la persona ya cruzó una frontera. Puede ser una frontera marítima, una frontera terrestre o una frontera aérea. Y aquí viene lo interesante, y es que para migrar, para salir del país, para cruzar la frontera de su país, tienen que cumplir unos requisitos administrativos para pasar a un segundo país o a un tercer país o a todos los países que tengan que cruzar para finalmente llegar al destino que se quiere llegar. Cuando hablamos de migración internacional regular, estamos hablando de aquellas personas que cumplen los requisitos administrativos que cada país define que los extranjeros deben cumplir para ingresar a su territorio. En el caso de Canadá, por ejemplo, si una persona hondureña quiere ir a Canadá, necesita solicitar una visa para ingresar. En el caso, por ejemplo, de un estadounidense que quiera venir a Honduras, no necesitan ningún tipo de requisito. Pero cada país tiene la potestad de poner requisitos administrativos para el control de las personas extranjeras. Cuando las personas cumplen los requisitos administrativos, es decir, una visa o una vacuna, diferentes requisitos que cada país pueda tener, estamos hablando de migración internacional regular. Pero la mayoría de las personas con las que trabajamos aquí en el ERIC, en la radio, son personas que no tienen la posibilidad de cumplir estos requisitos administrativos. Entonces, estamos hablando de una migración irregular. Cuando hablamos de la migración irregular, estamos hablando de las personas, sobre todo, con menos posibilidades económicas en el país. Son jóvenes que quizás han estudiado en la escuela, no tienen posibilidades de ingresar a la universidad, pueden conseguir un trabajo en sus comunidades, pero no tienen la posibilidad de estudiar o estudian o trabajan. Son jóvenes, pero también son madres que normalmente muy jóvenes ya tienen hijos, se han casado bastante jóvenes, pero también son personas que vienen de comunidades mucho más alejadas de los centros poblados del país,
porque no hay fuentes de empleo. Estamos hablando de que cada día, en un promedio conservador, 300 personas están abandonando el país. Cada día en la ruta migratoria, 300 personas están saliendo de manera irregular. La mayoría con la intención de llegar a Estados Unidos. Pero también es cierto que con estos datos conservadores, cada día Estados Unidos y México están devolviendo, porque no han cumplido esos requisitos administrativos, 155 personas. Los datos más actuales hasta junio de 2021 indicaban que más o menos unos 30,000 hondureños y hondureñas fueron deportados de México y de Estados Unidos. El dato más reciente que tenemos ahora, a lo que va de octubre, van 42,357 personas que no cumplieron el requisito administrativo y fueron devueltas a su país de origen. Estos son datos conservadores. Algunas organizaciones que trabajan en las fronteras hondureñas consideran que a este momento son 600 personas que se están yendo, es decir, el doble de este dato conservador. Voy a avanzar a la segunda categoría, pero no estoy viendo la pantalla, no sé si hay algo que les vaya quedando, si no voy avanzando y luego haríamos como otro momento para ir respondiendo las preguntas. Vaya, seguimos entonces. Cuando hablamos de desplazamiento forzado, estamos hablando de un tipo de migración o un tipo de movilidad que tiene un apellido. No son personas que se están moviendo por estudio, no son personas que se están moviendo por ascensos en su trabajo, son personas que están salvando sus vidas. Por eso, cuando hablamos de desplazamiento interno, estamos hablando en primer lugar de personas que están forzadas, que están obligadas a abandonar sus casas, sus posesiones, su residencia para ir a salvar su vida. Cuando hablamos de desplazamiento interno por violencia, con ese apellido, por violencia, estamos hablando de que las personas no han cruzado una frontera internacional, se están moviendo dentro de su propio territorio. Esta es una diferencia con la migración que estábamos hablando en el primer bloque, la migración regular o la migración irregular. En este momento, el desplazamiento interno solo aplica cuando estamos dentro del país, pero cuando hay unas razones, fuerzas que obligan a las personas a abandonar sus casas, pero que no han cruzado una frontera internacional. ¿Por qué razón la gente se está yendo? ¿Cuál es el tipo de violencia que hace que las personas abandonen sus casas? Tiene que ver una violencia por conflictos armados, tiene que ver con una violencia generalizada, es decir, acciones que pongan su vida, su libertad, su seguridad, su integridad en grave riesgo, y también por graves violaciones a los derechos humanos.
Voy a seguir porque lo voy a ir explicando un poco más en la siguiente, en la siguiente gráfica. ¿Por qué los hondureños se están moviendo dentro del territorio nacional para salvar su vida? ¿Por qué hay desplazamiento forzado en Honduras? Son varias razones. Por supuesto, todas están vinculadas a ese miedo que tiene la gente porque recibe amenazas, porque está pagando o es víctima de una extorsión, porque en su familia una persona de su núcleo familiar ha sido asesinada, porque los niños, las niñas, los adolescentes pueden ser reclutados forzosamente por maras, por pandillas, por grupos criminales. Cuando las niñas y los niños entran a una edad de más o menos 10 años y una familia vive en un barrio que está controlado por el crimen organizado, ese niño y esa niña de 10 años puede ser reclutado por una pandilla. Llegan a la casa de la familia y le dicen: ahora que Juanito está cumpliendo 10 años, lo vamos a necesitar para que trabaje con los muchachos. Ese tipo de reclutamiento forzado hace que la familia inmediatamente busque una forma de salir de su barrio y moverse a una ciudad más cercana. Esas son razones principales por las que las familias hondureñas se están desplazando internamente dentro del país. Hay otras razones por las que en Honduras se está dando el desplazamiento forzado por violencia. Cuando hay casos de mujeres que están siendo abusadas, que están siendo violentadas por sus esposos, por sus compañeras, y sienten, porque han recibido una amenaza, porque han recibido un golpe, que su vida está en peligro, que sus hijos, que sus hijas también están en peligro. Y esa razón hace que abandonen la casa, abandonen el hogar y busquen otra familia, otra ciudad para protegerse. Pero también hay familias que están huyendo de conflictos, por ejemplo, con empresas mineras. Cuando las empresas mineras se instalan en las comunidades, no le preguntan a la comunidad si se puede instalar. Simplemente van, se apropian de los ríos, de los terrenos, y eso hace que la gente defienda su terreno y finalmente se ve envuelto en un conflicto por defender su tierra frente a una empresa minera con muchísimo dinero, con muchísimo respaldo de policía, de militares. Eso hace que campesinos, jóvenes, hombres, mujeres, salgan huyendo de sus comunidades porque su vida está en peligro por defender su propio territorio. También hemos tenido casos de campesinos que justo por estar defendiendo su territorio, su río, su montaña, sus recursos naturales que están siendo utilizados por empresas transnacionales, tienen que salir huyendo de sus comunidades para salvaguardar su vida. Como ya les dije, esta huida está dentro del propio territorio nacional. Normalmente se van con un amigo, con un familiar, para intentar escapar de todo este tipo de violencia. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la migración internacional y del desplazamiento forzado por violencia.
En un ejercicio práctico, para no solo estar hablando yo desde este lado, me gustaría presentarles un video. Es un rap, es una respuesta desde la juventud frente a un llamado que en junio de 2021 hizo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que estuvo visitando Centroamérica. Y el llamado que hacía la vicepresidenta a los migrantes centroamericanos era: no vengan. No vengan porque los vamos a deportar. No vengan porque los vamos a devolver. Entonces, necesito que me ayuden a presentar el video y les voy a pedir que tengan en cuenta una pregunta. ¿Qué elementos de violencia encuentran ustedes en esta canción? Es un rap de 2 minutitos, se llama Te vamos a deportar, y lo que me interesaría que ustedes me ayuden a identificar es qué elementos de violencia encuentran en esta canción. Entonces vamos con el video y luego el chat va a estar abierto para que ustedes vayan escribiendo, y con la ayuda de los compañeros que están asistiendo vamos a ir conociendo sus valoraciones. Entonces vamos con el video. Te vamos a deportar. No logro escuchar. Quizás cuando se presente habrá que marcar con sonido. No se escucha. Estamos tratando ahora de arreglar el video. Sí, un poco de paciencia. We're very sorry to the participants. We will be trying to fix the sound as fast as we can. Just bear with us for a minute, please. Una familia en situación de pobreza, libro del campo huyendo de la minera. Buscaron mejor vida en la ciudad, pero en San Pedro Sula solo encontraron colgados. La pandilla les cobraba extorsión, pero el trabajo estaba escaso y no escucharon razón. Le quitaron la vida a su hijo el mayor, huyeron en la caravana para salvar el menor. ¿Te imaginas dejar todo atrás y caminar pensando que algo mejor vendrá? Y que al cruzar en la frontera Guatemala militares te reciban con violencia y con balas. Les dispersaron pero van a su destino, su voluntad más fuerte que las piedras del camino. Los pies cansados y el estómago con hambre cruzaron Guatemala hasta el río Suchiate. Una balsita de madera con llantas de tractor cruza el Suchiate de noche, burla puestos de control. Una familia con hijos busca un futuro mejor. Nadie atraviesa el infierno cuando le queda otra opción. Caminan para esquivar el retén de la carretera. Han escuchado del abuso policial allá afuera. Están en tierras chapanecas buscando una bestia que le ha arrebatado a muchos la esperanza y las piernas.
Además de migración que por color pide papeles, máxima atención a los carteles que usan a las mujeres para la prostitución, hombres para el sicariato y niños para la extorsión. Así de crueles. Llegaron al desierto, atravesaron la frontera, el coyote pagado los abandonó allá afuera, ahora solo ven arena y si la suerte les queda, los salvará la migra y los mandará de vuelta. Quédate en casa o te vamos a deportar. Dicen los que han causado lo que nos hace migrar. Más que migrantes son miles de refugiados maltratados, pensados por las fuerzas del Estado. Quédate en casa o te vamos a deportar. Dicen los que han causado lo que nos hace migrar. Más que migrantes son miles de refugiados maltratados, abusados por la fuerza del Estado. Rebeca, S.O. Muchísimas gracias. Y ahora yo sí me quiero detener aquí un momentito solo para ver si hay reacciones, si las personas, chicos, chicas que están participando del taller quisieran responder. ¿Qué elementos de violencia detectaron en esta canción, que es un ritmo de rap cantado por Rebecca Lane, que es una guatemalteca también? ¿Hay alguna reacción, Mercedes? Um, eh, we have identified first mental psychological violence. Sí, The, sí. the threats as well, the fear of the people that are either to do one thing or do another, they feel threatened. Then definitely physical violence. Bien, bueno, muchísimas gracias porque justo son estos elementos que quizás nos pueden ayudar a entender las razones por las que una familia hondureña migra del campo hacia San Pedro Sula, que es el polo industrial del país. En San Pedro Sula, buscando un trabajo, le matan a su hijo mayor. Huyendo de esa violencia, intentan llegar a Estados Unidos cruzando Guatemala. En Guatemala la policía los golpea. Siguen We hasta have México. another reaction here, Carla. It Sí. says that one participant said, it is tragic that we can't find ways to support so many who are forced to migrate from so many forms of violence. Quizás la última parte del taller es, podemos encontrar, podemos pensar, podemos imaginar soluciones, porque la hospitalidad también es una propuesta para intentar hacer cosas. Quizás sí podemos hacerlo. Lo vamos a ver ya en la última parte de la charla. Así que, pues muchísimas gracias. Yo voy a continuar con la última parte de la presentación. Voy a ver si puedo presentar. Muchas gracias por participar. Para no... Bueno, voy entonces a continuar con la tercera parte que les había dicho. Primero migración internacional, luego desplazamiento forzado por violencia y la última categoría es asilo o refugio. Bueno, quizás decir que aquí quizás lo más importante es que el refugio o el asilo es un derecho internacional. Todas las personas tenemos el derecho de solicitarlo. Cualquier persona que sienta que su vida, su libertad, su seguridad, su integridad están amenazados
y su país no puede o no quiere protegerlo, puede acceder a este derecho internacional que es el derecho a la protección. Y dentro del derecho a la protección existen estas dos categorías de el derecho al asilo o al refugio. Todas las personas tenemos derecho a solicitar esta protección internacional, pero también es cierto que todos los estados tienen la libertad de concederlo. Un hondureño que sienta que su vida está en peligro puede ir tiene que cruzar una frontera e ir a, por ejemplo, Canadá y solicitar este refugio, este asilo, porque de hecho Canadá tiene este convenio internacional y puede dar. Pero la persona lo puede pedir y el Estado canadiense tiene la libertad de concederlo. Eso es como una primera cosa que sí es importante conocerlo, que normalmente no sabemos, pero todos podemos pedir el asilo en cualquier parte del mundo, pero es el Estado al que estamos solicitando el que tiene la libertad de conceder esta protección internacional u otra, porque también hay otras. Solo para que tengan una idea de cuando estamos hablando de refugiados o de personas que huyeron de sus países, estamos hablando de más de 82 millones de personas en el mundo que estaban obligadas o se vieron obligadas a huir de sus hogares. Entre estas, un poco más de 82 millones de personas, 26 millones de personas refugiadas tienen ya esta protección que un Estado que no es el suyo les ha concedido. ¿Sí? De 82 millones que estaban obligados a irse, que se fueron, solo hay ahora mismo unas 26 millones que están con esta condición de refugiada, pero más de la mitad de estos son mayores o menores de 18 años, o sea que son niños, niñas. Cuando pensamos en refugiados, pensamos en hombres, en mujeres, pero también hay que pensar en niños y en niñas que también dejaron su casa, que también dejaron su país. Y son millones de personas en el mundo. Ahora mismo, la mayor cantidad de personas reconocidas como refugiadas en todo el mundo son sirios. Y es lógico pensar porque ha habido una guerra y les ha obligado, justo por esta violencia extrema, a huir de sus países. Y dentro de nuestro continente americano, el caso más fuerte que tenemos de personas refugiadas en el mundo son venezolanos, especialmente en los últimos 4 años. Casi 5 millones de venezolanos abandonaron su trabajo, abandonaron su familia, abandonaron su casa y salieron huyendo de su país. Y están ahora mismo en Centroamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en todas partes del mundo, buscando esa protección que su Estado no quiere o no puede protegerlas. Según un informe reciente de Naciones Unidas, más o menos 1 millón de niños han nacido como refugiados. Es decir, que son niños, son padres, madres de familia que abandonaron sus casas, llegaron a otro país y en ese otro país comenzaron su proyecto de vida y ahí han nacido estos niños y estas niñas.
Por lo tanto, estos niños, estas niñas también ya están como refugiados. Son casi 1 millón de niñas, de niños que han nacido ya como refugiados hasta 2020, en un término de 2 años básicamente. Con lo cual, estas cifras, lo que yo les quiero transmitir es que cuando estamos hablando de asilo o de refugio, estamos hablando de cantidades enormes de personas que no pudieron seguir viviendo en sus países y que fueron obligadas a cruzar una frontera y a acogerse a este derecho internacional de la protección. Ahora quiero bajar un poquito más a Honduras, que también quizás son cifras importantes, no con la magnitud de las cifras de refugiados en todo el mundo, pero para un país pequeño, como lo describía el padre Melo en la introducción, es un territorio muy pequeño con 8 o 9 millones de habitantes, que haya 138,000 hondureños buscando esta protección internacional en 26 países del mundo, habla de una crisis humanitaria, habla de un Estado que no es capaz de proteger a su gente o que simplemente los ignora. Estamos hablando de 138,000 hondureños buscando la protección internacional en Estados Unidos, en México, en España y en Costa Rica. Esos son los primeros lugares a los que los hondureños y hondureñas están buscando esa protección porque se vieron obligados a dejar sus hogares, en su mayoría huyendo de extorsión de las maras, huyendo de la violencia de las maras, huyendo de la violencia estatal, buscando en la incertidumbre una esperanza para sobrevivir. ¿Cuáles son las causas, las que reconoce el derecho internacional para que una persona pueda solicitar esa protección internacional? No es por todas las razones. Hay unas razones sumamente acotadas. Siempre el reto es que haya otras más, porque estas condiciones estaban pensadas desde 1950, especialmente para refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas de estas razones siguen siendo válidas, pero hay otras. Cada vez hay otras razones que hacen que las poblaciones, y en este caso, pues la población hondureña, también esté huyendo del país. La primera causa de persecución que reconoce el derecho a asilo es la causa de raza. Hay en el mundo algún tipo de raza justo por esa condición de haber nacido en determinada comunidad, en determinado país, en determinadas circunstancias. Su raza hace que, además de tener una motivación de exclusión o de discriminación, justo por esa raza se le pone en mayor peligro y hace que la gente también salga huyendo de su país. Una segunda razón que se reconoce dentro del derecho de asilo es la religión. Algunas personas pueden tener sus creencias, pero el ejercicio de ese derecho a tener una religión y sus propias creencias no es reconocido por otros grupos poderosos, y por ejercer su derecho a esa espiritualidad, a esa
creencia que ese grupo tiene le pone también en mayor vulnerabilidad. Una tercera causa es la nacionalidad. Hay algunas nacionalidades, especialmente, bueno, en el mundo, no estoy hablando solo de Honduras, sino del mundo, que también están siendo atendidas, especialmente porque se les pone en mayor vulnerabilidad. Por opinión política es la tercera razón, y esto tiene que ver, voy a usar un ejemplo hondureño, cuando hubo un golpe de Estado en 2009 en Honduras, mucha gente tuvo que salir huyendo porque la versión oficial de los que dieron el golpe era que aquí no había habido un golpe de Estado, y quien hablara de golpe de Estado estaba en contra del país. Pues por dar su opinión política, mucha gente está ahora en Estados Unidos todavía en proceso de solicitar este refugio. Y también por motivos de género. Cada vez más hay comunidad LGTBI que por tener su propia identidad está siendo amenazada, en el caso de hondureños asesinados. Y el último es por pertenecer a un grupo social determinado. Esta es un poco complicada, pero por ejemplo, las mujeres que huyen por violencia doméstica y que, por ejemplo, su esposo la maltrataba, o quizás ya ha habido actos fuertes de violencia y ella ha sobrevivido, puede, por ser una mujer que está siendo amenazada su vida por su esposo, y su estado, en este caso el estado hondureño, no la protege, no la quiere proteger, esta persona puede entrar dentro de un grupo social determinado para solicitar la protección. Carla, disculpa la interrupción. Tenemos solo 7 minutos y tu último video dura 6 minutos y tenemos que cerrar la sesión porque hay otra que empieza inmediatamente. ¿Deseas que pongamos el video o seguimos con tu intervención? Sí. Podemos seguir el video porque justo con eso vamos a terminar. Para encontrar razones, por lo que decían más temprano, ¿qué podemos hacer? Bueno, la hospitalidad es un camino para ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad. We'll pass a second video now to see an example of what Carla refers on how to boost the hospitality in different countries. La casa abierta y junto al lago. Quetzal, Guatemala, Tziscao, Chiapas. En la región de los lagos de Montebello, en el estado mexicano de Chiapas, se fundó a finales del siglo XIX la comunidad de Tziscao, por indígenas de la etnia Chuj, provenientes de Guatemala. Este pueblo, orgulloso de sus raíces, conserva su memoria en un pequeño museo comunitario. Pero el tejido social de Tziscao se ha enriquecido también con la llegada de familias no indígenas, ladinas o mestizas, que han sabido echar raíces profundas en este pueblo. La cultura común y compartida con Guatemala se tradujo en amparo y socorro cuando, entre 1981 y 1982, Tziscao fue el destino de decenas de familias que huyeron de las masacres cometidas por el ejército guatemalteco. Cuando los refugiados vinieron de Guatemala, cuando ya fue en el 81, 82, ya empezaron esos malos rumores de las guerras. Llegaron aquí a Tziscao. Aquí vino la familia, vino
un vecino de la aldea del Quetzal, del municipio de Mentón. Él vino con sus niños. Me dio bastante temor porque ver esa gente que a la 1 de la mañana entraron aquí en el pueblo Ciscao. Y bien mojados, venían bien, venían como 12 personas. Apenas algunas madres, una tarde antes nació sus bebés y entonces traían cargando ese y con bastante preocupación y con bastante dolor, con bastante pena. Aquí trazamos un lugarcito y dividimos la casa para darles la mitad alojamiento a las familias que vienen, porque es una cosa muy espantosa, que vienen con los niños sufriendo, y atrás vinieron todos. Se vino casi toda la comunidad de la aldea del Quetzal y más comunidades de distintas comunidades. Aquí hay hospedaje, aunque una casa pequeña y sencilla nos vamos a amontonar, pero si es la vida hay que salvar, se tiene que salvar, porque las bombas y el ruido de la enfrentación de las armas se oían como que si fuera atrás de la casa de nosotros también de aquí de México. Don Ricardo Cano no partió, sino que compartió su casa para acoger a una familia guatemalteca, acogiendo, hospedando y así poniendo a salvo la dignidad y la vida. Dicen que los lanzaban desde el destacamento, le llaman en Guatemala, es en Las Palmas, de allá para acá, como que no medían bien su graduación y agarraba parte en el territorio mexicano, cuando supuestamente era por allá. Hasta aquí llegaban a dar las bombas. Este es uno de los troncos de que rajó la bomba, mire, cayó por acá, quedó pues. Luego estos ya son como retoños ya. Te cuento que cuando vimos nomás que ya viene el ejército y la gente hablan pues, que ya vienen matando, y claro, venían matando de por sí, sí. Ahí nosotros sí, ya no esperemos que llegan. Lo que hice yo con mis hijitos y mi esposa, toda la familita salimos. Mira la gente que salimos nosotros, salen pues todo. Ni uno quedó en ese lugar, nada. Y llegaron los benditos gente, son como nosotros, particulares, los ejércitos, ahí vienen. Y esos malditos gente, un lugar que se llama la Trinidad, Huachacaná, Las Palmas, le destruyeron todo el lugar. La gente, aparte el ejército viene matando a la gente. Y ellos nomás entraron como robar. Todo lo que racimo, lo que hay en el lugar, lo llevar. Con la bendición de Dios fueron gente buena esa persona, de Ciscao. Ahí nos ayudamos, pues, ahí nos ayudamos con los muchachitos, todo, ¿sí? Ahí ni uno quedó en el lugar, como estamos cerca, ¿sí? Estamos cerquita con ellos. De la línea estamos allá y ellos aquí. Ya tiene, este señor, le fuimos grande amigo con él desde que estamos en el lugar. Sí, porque es de Ciscahuel y yo soy del Quetzal, de Guatemala, y él es mexicano. Pero ya vas a ver la sangre congegió. Nos hicimos amigos con el señor. Llegaba en mi casa a visitar la señora y yo con él llego. ¿Acaso sabemos pues si nos va a suceder eso? Nada. Por eso es bonito tener amistad, señor, para llegar. ¿Y qué tal que no es mi amistad el pobre señor? Después sí quedé tirado, ¿sabe dónde? Bajo monte, bajo palo. Pero no, varios quedaron entre el monte. Pero yo no por él, que es mi grande amigo. Le alcancé la casa de él. En esos años, y hasta el día de hoy, la hospitalidad tendió puentes, abrió puertas y se volvió un refugio para la vida.
Muchísimas gracias, Mercedes. Creo que el video también nos da esas luces de qué hacer. Quizás es actualizar como jóvenes, dar su tiempo, estar en sus comunidades, enviar cartas a sus representantes, escuchar a la gente cuando llegue. Esta persona que les había dicho que la tuvieran presente es una forma de poner en práctica lo que nos pide el Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes, desplazadas y refugiadas. Thank you very much, Carla and Melo. Muchísimas gracias, Carla y Melo, por el tiempo que nos han dedicado. Thank you, everyone, for being part of this workshop this afternoon. Sadly, we won't have much more time to discuss and have questions, but please make sure that you visit our website and check out the advocacy ask on refugees and migrants that we have in our CGI booth as well. Stay connected. I wish you, all of you, a great rest of the day, a great Sunday. Thank you again for our presenters, and all the best. Gracias. Gracias.